La revolución marxista había logrado derribar la dictadura impuesta por los zares. El pueblo buscaba su libertad, el artista experimentaba sus mismos deseos, y el deseo de romper con las ideas conservadoras de la burguesía. Los artistas crean un nuevo arte de estilo modernista, algo que había rechazado la anterior clase aristocrática. Durante los primeros años del comunismo, el arte es libre, pero el poder que en principio parecía emanar del pueblo, la sociedad revolucionaria, iba concentrándose en unos pocos, que progresivamente aumentaban su poder. Este poder concentrado en la nueva clase directiva daba fuerza a la estructura del Estado. Esta fuerza se concentró finalmente en una persona, Joseph Stalin, que se proclamó jefe absoluto como dictador, una dictadura que afectó también al campo artístico. Pero el ascenso del poder de Stalin a finales de los años 20 da al traste con el proyecto de la autonomía del arte y por tanto con los avances emprendidos por la vanguardia. El realismo socialista oficialmente como el estilo propio del comunismo soviético. Y con él vuelve el arte figurativo, celebrado por su carácter narrativo y representativo, fácilmente comprensible. El arte debe estar al servicio de las masas y no de una élite cultural como finalmente había sucedido con el formalismo del primer periodo del socialismo. ¿Cómo hacer el arte verdaderamente accesible a todos? A través de una propaganda visual que invada el espacio público, la vida entera, el metro, el cine, la calle, frente a un arte que miraba al futuro para proponer nuevas formas. Estéticamente se impone la vuelta al pasado, un arte académico, idealista, de modelos heroicos y jefes de Estado mitificados en figuras monumentales. El fundamento de un arte al servicio del proletario concluye también con lo que se considera la individualidad del artista de la fase precedente y conduce a una ola de represión que afectará a todos los llamados enemigos de clase. El comunismo decía que todos los hombres eran iguales, como los mismos derechos y obligaciones. Luego, la música se debía componer para todo el pueblo, no para una clase de pueblo determinada. La cultura era muy importante para la formación de este pueblo y especialmente la musical, por lo cual debía ser subvencionada por el Estado, o sea, pagada por todos los ciudadanos. El pueblo necesitaba una formación básica y el arte era apreciado desde esta formación básica, también subvencionada por el Estado, o sea, por la propia sociedad. La música que era compuesta para el pueblo debía cumplir una serie de propiedades para que fuera apropiada para sus fines, especialmente ofrecer belleza al pueblo. La música que se apartara de estas reglas debía ser prohibida y los compositores no podían ser subvencionados por el Estado. Y quienes se oponían a la política férrea totalitaria fueron asesinados, exiliados o simplemente apartados de la primera línea artística. Shostakovich se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética, que combinaba con gran original la tradición rusa y las corrientes modernistas procedentes de Occidente. Posteriormente su música fue unas veces denunciada como decadente y reaccionaria, y otras alabadas como representativa del nuevo arte socialista por el Partido Comunista y la Unión Soviética. También hay que recordar, Mikhail Glinka fue el primer nacionalista musical. Les recomiendo que vean su biografía. En el caso del pueblo soviético era necesario infundir un sentimiento de nacionalismo, especialmente cuando era atacado por otras potencias imperialistas. La música compuesta debía expresar este sentimiento de amor a la patria, exaltando el ánimo de su pueblo. Este nuevo tipo de música socialista debía ser de características tonales, de fácil estructura, para que fuera comprendida y disfrutada por las masas. Una de sus características fundamentales era el melodismo, un tipo de melodías basadas o derivadas del folclore, de aquella música creada por el pueblo, una música del pueblo y para el pueblo. Stalin buscaba arremeter contra la idea de que la música es independiente a la política.
Las manifestaciones artísticas, o por lo menos en este caso las musicales, debían estar vinculadas con la política y por lo tanto con el socialismo. La música soviética dirigida desde un estado dictatorial se opuso al modernismo, pero la protegió de las influencias extranjeras, especialmente de la globalizadora producción de los Estados Unidos, cuya música de jazz y sus derivados hubieran acabado con su personal estilo, considerado como música primitiva de negros. Una música degradada fue prohibida durante los años de la dictadura estalinista. La noche de los poetas asesinados se refiere a la noche de 1952, cuando 13 destacados artistas, escritores, poetas y actores fueron ejecutados bajo las órdenes de Stalin, acusados de conspiración y la práctica de nacionalismo burgués. Aunque todas esas atrocidades se mantenían ocultas, dejaban que escritores e intelectuales visitaran la Unión Soviética en los años 20 y se regresaron hablando maravillas de lo que allí habían visto. Los escritores y artistas, los de más éxito como los más minoritarios, disponían de una dacha para pasar el verano y sus obras eran entregadas a la imprenta, expuestas o llevadas al escenario. La figura del artista malviviendo de la caridad ajena y lamentándose de que sus creaciones quedaban en el olvido era propia de Occidente. La URSS era un sueño. En realidad, a quienes visitaba el país solo les enseñaba lo mejor, mientras que en siniestras cárceles pasaron un torno de 2000 escritores y artistas de todas las disciplinas. Casi ninguno regresó a su casa. También los compositores, dueños del lenguaje más abstracto, fueron víctimas de la persecución. Shostakovich, desde sus años jóvenes, había escrito loas musicales a la revolución y al tiempo había coqueteado con el jazz y las partituras compuestas para películas de Hollywood. Era uno de los músicos mimados por el régimen. Entendió el mensaje. Sus obras debían atenerse a la estética del realismo socialista, si no quería terminar en Siberia. A partir de entonces y hasta la muerte de Stalin, tanto Shostakovich Khachaturian vivirían en una continua ducha escocesa en la que las más altas distinciones se combinaban con las más crudas amenazas. Finalmente debemos valorar la labor realizada por todos aquellos compositores de la época soviética que, abandonando su patria en busca de libertad, crearon una música propia, progresista y de gran calidad. Además, no podemos olvidar la música compuesta durante estos años en la clandestinidad, una música que no se podía interpretar en público, pero que los compositores continuaban creando para ofrecerla al futuro, sin coartar su libertad expresiva. La subvención de la música, junto con la educación musical de su pueblo, recordemos tan solo la creación de los teatros para niños, fue uno de los triunfos de la ética comunista, pero ensombrecida por su brutal dominio partidista sobre la estética. Pronto sacaré nuevos videos hablando sobre la política y el arte. Nos vemos en un siguiente video.